Hay lluvias que no solo empapan la tierra, sino también el alma. Lluvias que llegan cuando todo parece derrumbarse, como si el cielo llorara con nosotros y, sin saberlo, nos empujara hacia el lugar donde debíamos estar. Isabel caminaba bajo una de esas lluvias. Llevaba consigo una maleta vieja, un corazón cansado y la mano pequeña de su hija, Luz. No buscaba mucho, solo un techo, un rincón donde la niña pudiera dormir seca y en paz. Pero la vida, que a veces parece cruel, también sabe tener memoria. Y aquella noche, entre el frío y el miedo, las condujo hasta una casa abandonada. Una casa que, sin que Isabel lo supiera, guardaba el eco de su propio nombre en las paredes. Dicen que los milagros no siempre llegan del cielo. A veces toman la forma de una niña que sonríe en medio de la tormenta o de un retrato antiguo que devuelve a una madre el hogar que creía perdido. El viento soplaba con rabia aquella noche. No era una brisa suave de primavera ni el murmullo tranquilo del otoño. Era un viento cortante, de esos que atraviesan la ropa y llegan hasta los huesos, anunciando que la tormenta no tenía intención de detenerse pronto. Isabel caminaba despacio por la carretera rural, con su vientre prominente marcando cada paso con dificultad. A su lado, con la manita aferrada a la suya como si fuera el único punto firme en medio del caos, iba Luz. 7 años tenía la niña, pero en ese momento parecía más pequeña, con el cabello empapado pegado a la frente y los ojos grandes mirando hacia adelante, buscando algo, cualquier cosa que significara refugio. Habían salido con prisa, sin plan, sin rumbo, solo con lo puesto y una maleta vieja que ahora pesaba como si cargara piedras. Isabel no quería recordar lo que dejaban atrás. No quería pensar en las palabras hirientes, en las promesas rotas, en el hombre que alguna vez prometió protegerlas y que ahora solo era un eco de violencia y desesperación. Solo quería avanzar. Solo quería que Luz dejara de temblar. El carro había dejado de funcionar kilómetros atrás. El motor tosió un par de veces, como un suspiro final, y después, silencio. Isabel intentó arrancarlo de nuevo, 1, 2, 10 veces. Nada. Y allí estaban ahora, caminando bajo la lluvia inclemente, sin saber exactamente hacia dónde iban, pero sabiendo que no podían detenerse. Luz apretó su mano con más fuerza. «Mamá, tengo frío». «Lo sé, mi amor. Ya falta poco». Pero Isabel no sabía si eso era verdad. Solo lo decía para mantener encendida una pequeña llama de esperanza en el corazón de su hija. Y quizás también en el suyo. Fue entonces cuando, entre la cortina de agua, apareció una silueta oscura a lo lejos. Una casa. Antigua, silenciosa, casi fantasmal bajo la tormenta. El portón de hierro estaba oxidado, las ventanas rotas dejaban escapar ecos del viento que entraba y salía como si la casa respirara. Pero era un techo, era un refugio. Isabel no lo pensó 2 veces. Empujó el portón con esfuerzo, y el metal chilló en protesta, pero cedió. Tomó la maleta con una mano y a Luz con la otra, y caminaron hacia la puerta principal. La madera estaba hinchada por la humedad, pero se abrió con un empujón firme. Y de pronto estaban dentro. El silencio fue casi ensordecedor. Afuera la tormenta rugía. Adentro, solo el eco de sus pasos mojados sobre el suelo de madera y el goteo constante de la lluvia que se filtraba por las grietas del techo. Luz se quedó cerca de la puerta, mirando a su alrededor con curiosidad mezclada con miedo. Isabel dejó caer la maleta y respiró hondo, sintiendo por primera vez en horas que sus pulmones se llenaban de aire sin el peso del pánico. La casa olía a humedad, a tiempo detenido, a historias olvidadas. Las paredes estaban descascaradas, los muebles cubiertos de polvo, y había un aire de abandono que pesaba en cada rincón. Pero también había algo más, algo que Isabel no podía explicar, una sensación extraña, casi reconfortante, como si la casa no los rechazara, sino que los esperara. Luz se acercó a la chimenea apagada. Allí, sobre la repisa, había un retrato enmarcado. La niña se puso de puntillas para verlo mejor,
y luego llamó a su madre. «Mamá, ven a ver esto». Isabel se acercó despacio, sintiendo un peso extraño en el pecho. Cuando levantó la vista hacia el retrato, su corazón se detuvo por un instante. Era una mujer, no muy joven, quizás de 40 o 50 años, con el cabello recogido en un moño bajo, ojos claros y profundos y una expresión serena pero melancólica. Llevaba un vestido sencillo de otra época y en sus manos sostenía un ramo de flores que parecían jazmines. Pero lo que paralizó a Isabel no fue la mujer en sí, sino su rostro. Era como mirarse en un espejo del pasado. Los mismos pómulos altos, la misma forma de los ojos, incluso la misma curva en la comisura de los labios. Era como si alguien hubiera pintado a Isabel 30 años antes. Luz tocó el marco con cuidado y encontró algo escrito en la parte de atrás. Con su voz dulce de niña, leyó en voz alta: María. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre le resultaba extrañamente familiar, como una melodía escuchada en sueños. Pero no podía recordar de dónde. No podía explicar por qué ese retrato le causaba una mezcla tan profunda de tristeza y anhelo. Se apartó lentamente del retrato, sintiendo que algo dentro de ella se había removido, como una tierra que llevaba años sin ser tocada. Luz bostezó, y eso trajo a Isabel de vuelta al presente. Tenía que organizar un lugar para dormir. Tenía que mantener a su hija segura y abrigada. Las preguntas podían esperar. Encontró unos cobertores viejos en un armario, sacudió el polvo como pudo y los extendió cerca de la chimenea. Encendió una vela que encontró en un cajón, y la pequeña llama iluminó apenas el espacio, creando sombras danzantes en las paredes. Luz se acurrucó entre los cobertores, y en cuestión de minutos, su respiración se volvió lenta y tranquila. Isabel la cubrió con ternura, acariciando su cabello húmedo, y susurró: «Descansa, mi Luz. Mañana todo estará mejor». Pero mientras decía esas palabras, su mirada volvió inevitablemente al retrato de María. Los ojos de aquella mujer parecían seguirla, como si quisieran decirle algo, como si guardaran un secreto que Isabel necesitaba descubrir. Se quedó allí sentada, observando el retrato bajo la luz temblorosa de la vela, mientras afuera la tormenta seguía golpeando las ventanas y el viento gemía entre las rendijas de la casa antigua. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió algo que no esperaba sentir. No era miedo, no era solo alivio, era algo más profundo, algo que no tenía nombre todavía, pero que latía en su pecho como un recuerdo que jamás había vivido. A veces el destino no nos lleva a un lugar nuevo, sino al único al que siempre pertenecimos, y así, bajo el eco de la lluvia, dos almas encontraron refugio en una casa que parecía abandonada, pero que tal vez solo estaba esperando. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, querida alma, te invitamos a dejarnos un like y suscribirte. Aquí compartimos historias reales que abrazan el alma y nos recuerdan que nunca estamos solas en nuestros caminos. Sigamos juntas. La noche transcurrió lenta. Isabel apenas durmió. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, cada gota que caía del techo la mantenían en un estado de alerta silencioso. Pero no era solo el miedo lo que la mantenía despierta. Era algo más, una sensación inexplicable de que aquella casa no era solo un refugio temporal, sino un lugar que la conocía. Luz, en cambio, dormía profundamente, acurrucada entre los cobertores viejos, con su respiración suave y acompasada. Isabel la observó a la luz de la vela, sintiendo una ternura inmensa mezclada con un cansancio que iba más allá del cuerpo. Estaba cansada de huir, cansada de temer, cansada de no tener un lugar al que llamar hogar. Acarició su propio vientre con delicadeza, sintiendo las pequeñas patadas del bebé que crecía dentro de ella. Pronto sería madre de dos, y aún no sabía cómo iba a lograrlo, cómo iba a protegerlas, cómo iba a darles lo que ellas merecían. Pero por ahora estaban secas, estaban a salvo. Y eso, por esta noche, era suficiente. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a colarse entre las rendijas de las ventanas,
Luz abrió los ojos. Se desperezó como solo los niños pueden hacerlo, con esa capacidad de olvidar rápidamente los miedos de la noche anterior. «Mamá, ¿dónde estamos?» «En una casa vieja, mi amor. Nos quedamos aquí porque llovía mucho». «Es nuestra». Isabel sonrió con tristeza. «No, cariño, solo nos estamos quedando un rato». Pero Luz ya se había levantado, curiosa, explorando la sala con sus ojos grandes y brillantes. Se acercó de nuevo al retrato de María y lo observó con atención. «Mamá, ¿quién es la mujer del retrato?» Isabel se acercó despacio, sintiendo de nuevo ese peso extraño en el pecho. «No lo sé, hija, aunque siento que me está mirando desde otro tiempo». Luz inclinó la cabeza, como si tratara de entender algo que su mente de 7 años aún no podía procesar. Luego, con esa naturalidad infantil, se alejó hacia otra parte de la casa. Isabel se quedó un momento más frente al retrato, extendió la mano y tocó el marco con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. Luego, con curiosidad creciente, decidió explorar un poco más. La casa no era muy grande, pero tenía esa estructura sólida de las construcciones antiguas. Las paredes eran gruesas, los techos altos, y había una sensación de permanencia que contrastaba con el abandono evidente. Isabel recorrió las habitaciones lentamente, observando los muebles cubiertos de polvo, las cortinas rasgadas que alguna vez fueron elegantes, los pequeños objetos olvidados que hablaban de una vida que se detuvo. Fue en una de las habitaciones laterales donde encontró algo que llamó su atención. Sobre una mesita de noche cubierta de polvo había una pequeña Biblia de tapas gastadas. Isabel la tomó con cuidado y sopló el polvo de la portada. En la primera página, escrito con tinta azul descolorida, estaba el nombre: María Delgado. Isabel sintió un nudo en la garganta. Ese nombre, María, el mismo nombre que estaba escrito detrás del retrato. Con las manos temblorosas, pasó las páginas con cuidado. Y allí, en una de las primeras hojas, encontró una dedicatoria escrita a mano con letra clara y firme. Para quien herede este hogar, que nunca pierda la fe, incluso bajo la tormenta. Isabel leyó esas palabras 1, 2, 3 veces. Cada vez sentía que algo dentro de ella se movía, como una puerta que se abría lentamente después de años cerrada. ¿Quién eras, María? ¿Por qué siento que te conozco? Se sentó en el borde de la cama, con la Biblia abierta en su regazo, y cerró los ojos por un momento. Y en ese silencio algo extraño sucedió, como si la casa misma le respondiera. El viento sopló con más fuerza, haciendo que las cortinas rasgadas se movieran como fantasmas. El sonido de la lluvia, que había cesado al amanecer, volvió de pronto en forma de una llovizna suave que golpeaba las ventanas con un ritmo casi musical. Y en medio de ese sonido, Isabel sintió algo. No era miedo, no era incomodidad, era calma, como si alguien le susurrara al oído: «Estás donde debes estar». Luz apareció en la puerta de la habitación, interrumpiendo el momento. «Mamá, encontré algo afuera». «¿Afuera?» «Sí, ven a ver». Isabel se levantó despacio, guardando la Biblia con cuidado, y siguió a su hija hacia la puerta trasera de la casa. Al salir, el aire fresco de la mañana la recibió con un aroma que la hizo detenerse en seco. Jazmines. El jardín trasero, aunque descuidado y cubierto de maleza, estaba lleno de jazmines. Las pequeñas flores blancas se abrían tímidamente entre las hojas verdes, exhalando un perfume dulce y penetrante que llenaba el aire. Isabel respiró profundo, cerrando los ojos, y por un instante sintió algo imposible. Un recuerdo. No claro, no definido, pero ahí. Como una imagen borrosa de una mujer que la sostenía en brazos y le cantaba bajito, rodeada de ese mismo aroma. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que algo en su interior se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Luz corrió hacia las flores, riendo, tocándolas con cuidado. «Huelen rico, mamá». Isabel no respondió. No podía. Solo se quedó allí, de pie en medio del jardín, sintiendo que cada respiración la conectaba con algo que no sabía que había perdido.
Cuando finalmente volvió adentro, sus ojos se posaron de nuevo en el retrato de María. Y esta vez no solo vio el parecido físico, vio algo más. Vio dolor, vio esperanza, vio a una mujer que también había esperado algo, o a alguien. Luz bostezó de nuevo, y eso trajo a Isabel de vuelta al presente. Tenía hambre, tenía sed, tenían que encontrar agua, algo de comer. Pero antes de salir a buscar, Isabel sintió la necesidad de explorar más. Abrió cajones, revisó armarios y fue en uno de los rincones de la sala donde encontró algo que la dejó helada. Un viejo diario de tapas de cuero atado con un listón deshilachado. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. La primera página tenía una fecha, 1975, y debajo, escrito con letra elegante pero cargada de emoción: este diario es el testimonio de mi espera, de mi fe, y de mi amor por la hija que perdí y que sé que un día volverá a mí. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Hija perdida? ¿De qué hablaba esta mujer? ¿Quién era María Delgado? ¿Y por qué sentía Isabel que cada palabra de ese diario estaba escrita para ella? Cerró el diario con cuidado sin atreverse aún a leer más. Algo le decía que lo que encontrara en esas páginas cambiaría todo, y no estaba segura de estar lista para eso. Pero las respuestas estaban ahí, esperando. Como la casa misma había esperado. ¿Por qué esa carta estaba escondida en el cajón más olvidado? Tal vez la respuesta estaba en manos de alguien que aún no conocía. La mañana avanzó despacio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella casa antigua. Isabel no podía dejar de pensar en el diario de María. Lo había dejado sobre la mesa, cerrado, pero sentía su presencia como si ardiera, como si cada página guardara un fuego silencioso que esperaba ser liberado. Luz jugaba afuera, entre las flores del jardín descuidado. Su risa infantil se mezclaba con el canto de los pájaros que habían vuelto después de la tormenta. Era un sonido puro, lleno de vida, y contrastaba con la quietud pesada que Isabel sentía en su interior. Se acercó a la ventana y observó a su hija. Luz había encontrado un palo viejo y lo usaba como varita mágica, tocando las flores y susurrando palabras inventadas. Isabel sonrió con ternura, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando sus ojos se posaron de nuevo en el jardín. El jazminero. Estaba justo en el centro del patio trasero, más grande que los demás arbustos, con las ramas extendidas como brazos que abrazaban el espacio. Las flores blancas brillaban bajo la luz del sol y el aroma, ese aroma era tan fuerte que Isabel podía sentirlo incluso desde adentro de la casa. Sin pensarlo, salió al patio. Caminó despacio hacia el jazminero, sintiendo que cada paso la acercaba no solo a un árbol, sino a algo mucho más profundo. Se detuvo frente a él y extendió la mano, tocando las hojas con delicadeza. El perfume la envolvió, dulce, intenso, familiar, y de pronto como un relámpago vino un recuerdo. No era claro, no era completo, pero estaba ahí, una mujer cantando bajito, unas manos suaves que la mecían, y ese mismo aroma de jazmines llenándolo todo. Isabel cerró los ojos, tratando de atrapar ese recuerdo antes de que se desvaneciera. Pero era como intentar sostener agua entre los dedos. Cuanto más lo perseguía, más se le escapaba. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Luz la trajo de vuelta. Isabel abrió los ojos y vio a su hija mirándola con preocupación. «Sí, mi amor, solo estaba pensando». Luz señaló el jazminero. «Es bonito, ¿verdad? Huele como si alguien todavía lo cuidara». Isabel asintió despacio, sintiendo un nudo en la garganta. Alguien lo había cuidado. Alguien lo había plantado con amor. ¿Y ese alguien, quién era? Volvieron adentro. Isabel tomó el diario de María con manos temblorosas y se sentó en el viejo sofá cubierto de polvo. Luz se acurrucó a su lado, curiosa. «¿Qué es eso, mamá?» «Un diario. De la mujer del retrato. ¿Puedo escuchar?» Isabel dudó por un momento, pero luego asintió. No sabía por qué, pero sentía que Luz también debía escuchar esto.
como si la historia que estaba a punto de descubrir no fuera solo suya. Abrió el diario con cuidado y comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo de 1975. Hoy cumple 3 años mi pequeña Isabel. 3 años desde que llegó a mi vida como un milagro envuelto en luz. 3 años desde que supe lo que significaba amar sin condiciones. Pero hoy no puedo celebrar. Hoy solo puedo llorar. Se la llevaron. Me la arrancaron de los brazos durante la evacuación. Dijeron que era por su seguridad. Dijeron que me la devolverían pronto. Pero han pasado semanas y nadie me da respuestas. Nadie me dice dónde está mi niña. Solo me queda esta casa y este jardín lleno de jazmines que planté cuando nació. Cada flor que brota es una promesa, una oración, un susurro al universo de que algún día volverá, porque una madre siempre sabe, siempre siente, y yo sé que mi Isabel regresará. La voz de Isabel se quebró, tuvo que detenerse, sintiendo que el aire no llegaba a sus pulmones. Luz la miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿por qué lloras?» Isabel no respondió, no podía, porque en ese momento algo dentro de ella se rompió y se iluminó al mismo tiempo. Isabel. La niña del diario se llamaba Isabel, su nombre. Miró hacia el retrato de María y esta vez no vio solo un parecido físico. Vio algo más. Vio dolor. Vio esperanza. Vio a una madre que había esperado toda su vida. Con las manos temblorosas, Isabel pasó más páginas del diario. Cada entrada era un testimonio de espera, de fe inquebrantable, de amor que no se rinde. 22 de diciembre de 1980. Han pasado 5 años, 5 años sin saber de ella, pero sigo plantando jazmines, sigo encendiendo velas, sigo esperando. 10 de abril de 1990. Hoy me dijeron que debería rendirme, que ya pasó demasiado tiempo, que quizás ella ni siquiera recuerde quién soy, pero una madre no se rinde. No importa cuánto tiempo pase, mi Isabel volverá. Lo sé. Lo siento en cada latido de mi corazón. 3 de junio de 2000. Estoy enferma. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo, pero no tengo miedo, porque sé que aunque yo no esté, esta casa la esperará, este jardín la esperará, y cuando ella llegue, sabrá que nunca dejé de amarla. Isabel cerró el diario con fuerza, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Las lágrimas caían sin control por sus mejillas y un sollozo profundo escapó de su garganta. Luz la abrazó con fuerza, sin entender del todo, pero sintiendo el dolor de su madre. Y fue en ese momento, en medio del llanto y la confusión, que alguien tocó a la puerta. Isabel levantó la cabeza, asustada. ¿Quién podría saber que estaban allí? Se levantó despacio, limpiándose las lágrimas, y abrió la puerta con cautela. Del otro lado estaba una mujer mayor, de cabello gris y ojos bondadosos. Vestía un chal tejido y llevaba una canasta con frutas. Al ver a Isabel, la mujer dejó caer la canasta. Las frutas rodaron por el suelo, pero ella no las recogió. Solo se quedó ahí, mirando a Isabel con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Dios mío, eres igual a María cuando era joven. Isabel sintió que el corazón se le detenía. ¿Usted conoció a María? La mujer asintió despacio, con lágrimas en los ojos. Fui su vecina durante 40 años. La vi esperar, la vi llorar, la vi rezar cada noche por el regreso de su hija. Isabel apenas podía respirar. ¿Qué le pasó a ella? La mujer suspiró profundamente. Murió hace poco más de 1 año. Sola, pero con una fe que nunca se apagó. Siempre decía lo mismo. Mi Isabel volverá. Aunque yo no esté, ella encontrará el camino de regreso. El mundo se detuvo para Isabel. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza como campanas. Su Isabel, su hija, ella. La mujer mayor se acercó y tomó las manos de Isabel con ternura. Tú eres ella, ¿verdad? Tú eres Isabel, la hija que María esperó toda su vida. Isabel no pudo responder. Solo asintió mientras las lágrimas volvían a caer. Y en ese instante todo cobró sentido. El parecido,
El nombre, el jardín de jazmines, el diario, la casa que las recibió en medio de la tormenta. No había sido coincidencia, había sido destino. El nombre escrito al margen, ¿acaso era el suyo? Al día siguiente lo descubriría de la forma más inesperada. La anciana, que se presentó como Doña Rosa, entró despacio a la casa, mirando a su alrededor con nostalgia. Sus ojos recorrieron cada rincón como si viera fantasmas del pasado caminando entre las sombras. ¿Cuántos años sin entrar aquí? Después de que María murió, nadie se atrevió a tocar nada. Decían que la casa estaba maldita, que el dolor de esa mujer se había quedado atrapado entre estas paredes. Isabel escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de Doña Rosa era una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Pero yo nunca lo creí, continuó la anciana. Yo sabía que María no dejó dolor aquí, dejó esperanza, dejó amor y dejó una promesa. Doña Rosa se acercó al retrato de María y lo observó con ternura. Era una mujer hermosa, ¿verdad? No solo por fuera, también por dentro. Tenía un corazón tan grande y un dolor tan profundo. Isabel se sentó en el sofá sintiéndose débil. El peso de todo lo que estaba descubriendo era demasiado. ¿Puede contarme qué pasó? ¿Cómo perdió a su hija? Doña Rosa suspiró y se sentó junto a ella. Fue en 1975. Hubo una evacuación masiva en el pueblo. Un desastre natural. Todo fue caos. La gente corría, gritaba, se separaban las familias. María estaba con su pequeña Isabel, de apenas 3 años. Trataron de mantenerse juntas, pero en medio del pánico, alguien tomó a la niña y la llevó a un refugio temporal. Dijeron que era por su seguridad, pero cuando María fue a buscarla, ya no estaba. Se la habían llevado a otro lugar, y después a otro, y a otro. Los papeles se perdieron. Los registros se confundieron, y la niña desapareció. Isabel sentía que no podía respirar, y María nunca la encontró. Doña Rosa negó con la cabeza. Buscó durante años, fue a todas las instituciones, a todos los orfanatos, a todas las oficinas gubernamentales, pero siempre le decían lo mismo: no hay registros, no hay información, su hija está perdida en el sistema. Isabel cerró los ojos, sintiendo el dolor de esa madre como si fuera propio, porque en cierto modo lo era. Pero María nunca se rindió, continuó Doña Rosa. Siguió esperando. Siguió cuidando esta casa. Siguió plantando jazmines. Decía que el día que su hija regresara, el aroma de las flores la guiaría hasta aquí. Luz, que había estado escuchando en silencio, se acercó y tocó el brazo de Isabel. «Mamá, ¿esa niña eras tú?» Isabel abrió los ojos y miró a su hija, y por primera vez en toda su vida entendió. «Sí, mi amor, creo que sí». Doña Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. María lo sabía. Siempre lo supo. Por eso dejó todo en orden. Esta casa, los papeles de herencia, el diario, todo para ti, para el día en que volvieras. Isabel se levantó despacio y caminó hacia el diario que había dejado sobre la mesa. Lo abrió en las últimas páginas y leyó en voz alta. 15 de agosto de 2023. Sé que no me queda mucho tiempo. Mi cuerpo está cansado, pero mi corazón sigue esperando. Y aunque yo no esté aquí cuando llegues, mi niña, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Esta casa es tuya. Este jardín es tuyo. Y mi amor siempre será tuyo. Te esperé toda mi vida, y ahora te espero desde otro lugar, pero sé que volverás, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Tu madre, María. La voz de Isabel se quebró al final. Las lágrimas caían sin control, mojando las páginas del diario. Doña Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. Ella te amó hasta su último aliento, y ahora tú estás aquí, justo como ella siempre supo que estarías. Isabel cerró el diario con cuidado y lo abrazó contra su pecho. Luego miró a su alrededor. La casa ya no se sentía abandonada, se sentía viva, se sentía como hogar. Caminó hacia el retrato de María y lo observó con nuevos ojos.
Ya no era solo una mujer desconocida, era su madre, la madre que la había esperado toda su vida. Extendió la mano y tocó el marco con ternura. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte. Gracias por esperarme. Y en ese momento, el viento sopló con fuerza, haciendo que las cortinas se movieran y que el aroma de los jazmines llenara toda la casa. Doña Rosa sonrió. Ella te escuchó. Isabel se volvió hacia Luz, que la miraba con ojos llenos de asombro. ¿Entonces esta casa es nuestra, mamá? Isabel asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo. Sí, mi amor, esta casa es nuestra. Siempre lo fue. Doña Rosa se despidió con un abrazo largo y cálido, prometiendo volver pronto. Y cuando se fue, Isabel se quedó de pie en medio de la sala sintiendo que todo había cambiado. No habían llegado a esa casa por accidente, no habían buscado refugio por casualidad, habían sido guiadas por el destino, por el amor, por una madre que nunca dejó de esperar. Luz corrió hacia el jardín, riendo y gritó, «Mamá, ven a ver, hay más flores». Isabel salió despacio y vio que, efectivamente, el jardín parecía haber despertado. Las flores que antes estaban marchitas ahora se abrían con fuerza, como si celebraran su llegada. Se arrodilló junto a Luz y la abrazó con fuerza. «¿Sabes por qué te puse Luz, mi amor?» Luz negó con la cabeza. «Porque siempre supe que tú serías mi luz, la que me guiaría hacia donde yo debía estar». Y en ese momento, Isabel entendió todo. No había sido ella quien había guiado a Luz. Había sido Luz quien la había guiado a ella. De regreso a casa, de regreso a su madre, de regreso a su verdadero hogar. Pidió abrigo y encontró raíces. Buscó refugio y halló el milagro del regreso. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Isabel no podía creer lo que había descubierto. Cada rincón de la casa parecía contarle una nueva historia. Cada objeto olvidado era un susurro del pasado que le daba la bienvenida. Doña Rosa volvió al día siguiente con más información. Trajo consigo una caja vieja que María le había confiado años atrás. Me dijo que si algún día aparecía una mujer joven llamada Isabel, con los ojos como los suyos, le diera esto. Isabel abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías viejas, documentos amarillentos por el tiempo y una carta cerrada con un sello de cera. Las fotografías mostraban a María en distintas etapas de su vida. Una de ellas, en particular, dejó a Isabel sin aliento. Era una foto de María joven, sonriendo, con un bebé en brazos. Un bebé de ojos grandes y oscuros, envuelto en una manta blanca. Isabel volteó la foto con cuidado. Detrás, escrito con tinta azul, estaba el mensaje. Para mi hija Isabel, que un día regresará a este hogar guiada por la luz. Isabel sintió que el corazón se le partía y se sanaba al mismo tiempo. Esa bebé era ella, y esa mujer sonriente era su madre. Luz se acercó y miró la foto con curiosidad. «Esa eres tú, mamá». Isabel asintió, con lágrimas cayendo sobre la fotografía. «Sí, mi amor, esa soy yo». «Y esa es mi mamá». Luz sonrió. «Entonces yo también tengo una abuela». Isabel la abrazó con fuerza. «Sí, mi cielo, tienes una abuela, una que te amó incluso antes de conocerte». Doña Rosa se secó las lágrimas y señaló los documentos. «María dejó todo en orden. Los papeles de la casa están a tu nombre. Legalmente esta propiedad te pertenece. Ella lo arregló todo hace años, con la esperanza de que algún día volvieras». Isabel tomó los documentos con manos temblorosas. Allí estaba su nombre completo, escrito con letra legal. Isabel Delgado Morales. Su apellido materno, el apellido que nunca supo que tenía. Durante toda su vida, Isabel había creído que no tenía raíces, que venía de la nada, que era una hoja arrastrada por el viento sin un árbol al que pertenecer. Pero ahora, sosteniendo esos papeles, entendía que siempre había tenido raíces, profundas, fuertes, esperándola. Decidió quedarse. No fue una decisión impulsiva. Fue algo que sintió en lo más profundo de su ser.
algo que sabía que era correcto. Con la ayuda de doña Rosa, comenzó a limpiar la casa. Barrió el polvo acumulado, lavó las ventanas, reparó las cortinas. Cada rincón que limpiaba parecía cobrar vida de nuevo, como si la casa misma despertara después de un largo sueño. Luz ayudaba con entusiasmo, cantando canciones inventadas mientras quitaba el polvo de los muebles. Y en esos momentos, Isabel sentía una paz que nunca había experimentado. Una sensación de plenitud que llenaba cada hueco vacío de su corazón. Una tarde, mientras organizaba los libros viejos de María, encontró algo más. Entre las páginas de un libro de poesía había una carta. No estaba sellada, solo doblada con cuidado. Isabel la abrió despacio y comenzó a leer. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que finalmente llegaste a casa. Significa que el universo cumplió su promesa. Significa que mi espera no fue en vano. Quiero que sepas que nunca te olvidé, ni un solo día, ni un solo momento. Cada amanecer que vi, lo vi pensando en ti. Cada jazmín que planté, lo planté con la esperanza de que su aroma te guiara de regreso. Sé que quizás no me recuerdes. Sé que quizás la vida te llevó por caminos difíciles. Pero también sé que eres fuerte, porque llevas mi sangre. Y mi sangre nunca se rinde. Esta casa es tuya. Este jardín es tuyo. Y mi amor siempre fue tuyo. Vive aquí con alegría. Llena esta casa de risas. Planta nuevas flores, y cuando el viento sople entre los jazmines, recuerda que yo estoy ahí, cuidándote, protegiéndote, amándote, siempre tu madre, María. Isabel no pudo leer el final en voz alta, solo lloró, lloró por los años perdidos, lloró por la madre que nunca conoció, lloró por el amor que siempre estuvo ahí, esperándola, pero también lloró de gratitud, porque había vuelto, porque había encontrado su hogar, porque su madre nunca la había olvidado. Esa noche, Isabel encendió la chimenea por primera vez. El fuego crepitaba con calidez, llenando la sala de una luz dorada. Luz se acurrucó a su lado, y juntas observaron las llamas danzar. «Mamá, ¿estás feliz?» Isabel la miró con ternura y asintió. «Sí, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz». Luz sonrió y luego preguntó, «¿Crees que la abuela María nos está viendo?» Isabel miró hacia el retrato de María, iluminado por la luz del fuego, y sintió una calidez en el pecho. «Sí, mi cielo. Creo que nos está viendo, y creo que está sonriendo». El viento sopló afuera, moviendo las ramas del jazminero, y el aroma dulce de las flores llenó la casa. Isabel cerró los ojos y respiró profundo. «Gracias, mamá, por esperarme, por no rendirte, por dejarme este hogar». Y en ese silencio sagrado sintió algo. No era una voz, no era una presencia física, pero era algo real, una sensación de paz, de abrazo, de bienvenida. El milagro no siempre llega desde el cielo. A veces llega en forma de una niña que lleva su nombre grabado en el alma. Y así, en medio de lágrimas y descubrimientos, Isabel comenzó a escribir un nuevo capítulo. Un capítulo que parecía imposible, pero que siempre estuvo esperándola. Si esta historia te está conmoviendo tanto como a nosotros, querida alma, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a casa. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Aquí siempre habrá un espacio para historias que sanan. Continuemos juntas. Pasaron las semanas. La casa que había estado dormida durante años ahora estaba llena de vida. Isabel reparó las ventanas, pintó las paredes y llenó cada rincón de pequeños detalles que la hacían sentir suya. Pero no borró el pasado. Al contrario, lo honró. Dejó el retrato de María en el mismo lugar, sobre la chimenea. Cada mañana, al despertar, lo saludaba con cariñosidad. Y cada noche, antes de dormir, le daba las gracias. El jardín floreció como nunca. Luz pasaba horas jugando entre las flores, inventando historias de hadas y princesas que vivían entre los jazmines. E Isabel
Sentada en el porche, la observaba con una sonrisa tranquila. El bebé creció en su vientre, fuerte y saludable. Isabel acariciaba su barriga con ternura, sabiendo que pronto sería madre de 2. Y esta vez lo haría en el lugar donde ella misma había sido hija. Una tarde dorada, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Luz entró corriendo a la casa con un papel en las manos. «Mamá, mira, hice un dibujo». Isabel tomó el papel con cariño. Era un dibujo sencillo, hecho con crayones de colores. Mostraba una casa, un jardín lleno de flores y 3 figuras: una niña, una mujer embarazada y otra mujer con un vestido blanco flotando en el cielo. Luz señaló cada figura con orgullo. «Esta soy yo, esta eres tú, y esta es la abuela María». Isabel sintió que el corazón se le llenaba de ternura. «Es el dibujo más hermoso que he visto, mi amor». Luz sonrió. «Es que ahora somos una familia completa, ¿verdad?». Isabel la abrazó con fuerza. «Sí, mi cielo, ahora somos una familia completa». Esa noche, Isabel colocó el dibujo de Luz junto al retrato de María, los dos juntos, uno al lado del otro, como un puente entre el pasado y el presente. Se sentó frente a la chimenea, con Luz dormida en su regazo, y cerró los ojos. El fuego crepitaba suavemente, y el aroma de los jazmines entraba por la ventana abierta. Y en ese momento, Isabel sintió algo que nunca había sentido antes. No era felicidad superficial, no era solo alivio, era algo mucho más profundo. Era plenitud. Por primera vez en su vida, Isabel sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía que tenía un lugar en el mundo, y ese lugar era aquí, en esta casa, en este jardín, junto a su hija, junto a la memoria de su madre. El viento sopló con suavidad, moviendo las cortinas como una caricia invisible. Isabel abrió los ojos y miró hacia el retrato de María. «Gracias, mamá, por todo, por esperarme, por amarme, por dejarme este hogar». Y aunque María no podía responder, Isabel sintió su presencia, en cada rincón de la casa, en cada flor del jardín, en cada momento de paz. Luz se movió entre sueños y susurró: «Te quiero, mamá». Isabel la besó en la frente con ternura. «Y yo a ti, mi Luz, y yo a ti». Los días siguieron pasando. Isabel comenzó a trabajar desde casa, cosiendo ropa para vender en el pueblo. Doña Rosa se convirtió en su amiga más cercana, visitándola a menudo y compartiendo historias de María que llenaban los vacíos del pasado. Y cuando finalmente nació el bebé, una niña de ojos grandes y serenos, Isabel supo cómo llamarla: María, porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, solo espera el momento perfecto para volver a florecer. Una tarde, mientras Isabel mecía a la pequeña María en sus brazos y Luz jugaba en el jardín, doña Rosa llegó con una sonrisa misteriosa. «Tengo algo más para ti». Isabel la miró con curiosidad. «¿Qué es?». Doña Rosa sacó de su bolso una pequeña caja de madera. «María me la dio hace años. Me dijo que te la diera cuando nacieras tu primer hijo aquí». Isabel abrió la caja con cuidado. Dentro había un pequeño medallón de plata con la imagen de una virgen grabada, y detrás una inscripción: «Para mi nieta». «Con todo mi amor, abuela María». Isabel sintió que las lágrimas volvían a caer, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de amor, de gratitud, de asombro ante los misterios de la vida. Colocó el medallón alrededor del cuello de la pequeña María y la besó con ternura. «Tu abuela te amó antes de conocerte, y ahora, desde donde esté, sigue amándonos a todas». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de colores imposibles. Luz corrió hacia su madre y se acurrucó a su lado. Las tres estaban juntas, bajo el mismo techo que las había esperado durante años. Y en ese momento, Isabel entendió algo fundamental. No había llegado a esa casa por accidente. No había sido la tormenta la que las guió. Había sido el amor de una madre que nunca se rindió.
el amor de un destino que siempre supo dónde debían estar. Bajo aquella lluvia pidió abrigo, y la vida le devolvió un milagro, porque el amor nunca se pierde, solo espera el momento de ser encontrado. El viento sopló una última vez, llevando el aroma de los jazmines hacia el cielo, y en la distancia se escuchó el canto de los pájaros anunciando que el ciclo había cerrado. Isabel sonrió, sintiendo que por fin estaba en casa, y que nunca, nunca más tendría que volver a huir. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con tormentas, destinos cruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, el amor tiene memoria, y que a veces el camino de regreso no lo encontramos nosotras, sino que Él nos encuentra a nosotras. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Isabel descubrió el retrato de María? ¿O quizás cuando leyó en el diario que su madre nunca dejó de esperarla? ¿O tal vez cuando entendió que su hija, Luz, había sido el instrumento que la guió de regreso a casa? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañada. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder del amor maternal que trasciende el tiempo y la distancia, la fe inquebrantable de una madre que nunca se rindió, y esa clase de milagros que no llegan del cielo, sino que florecen en el lugar donde siempre pertenecimos. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.